de una canción de amor en el cual se profesa naturalmente el amor de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Creo que tú y yo hemos oído mucho acerca de estas canciones, como cuando somos testigos en una boda en la cual vemos como la pareja de recién casados bailan y se cantan uno al otro canciones de amor. Y algo que llama la atención en esos cánticos de amor o en esos poemas de amor es que conllevan dos cualidades principales, por si no lo hemos notado. Normalmente el contenido de la letra tiene que ver, o número uno, con una circunstancia en la que hemos conocido a esa persona de forma muy especial, ¿cierto? O por el otro es cuando exaltamos esas cualidades naturales de esa persona que tanto nos gusta y que decimos las cosas tan maravillosas que emanan de su forma de ser. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente estamos en este salmo, el Salmo 45, que si tú lo lees en la edición de tu Biblia, dice que es un cántico de las bodas del rey. Y entre ese subtítulo ahí podrás encontrar al final de los detalles de este cántico que es una canción de amor. Esto es importante, amados, porque esto va a apelar a nuestro corazón. No en un sentido de enamoramiento, porque ustedes y yo sabemos que el enamoramiento muchas veces tiene una base emocional y pasajera. Estamos hablando de un amor comprometido y sacrificial hacia a alguien. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos hablando nuevamente de las bodas de ¿quién? Del rey. ¿Quién es el objeto de ese amor? Y aunado a ello, esta canción nos habla de un rey que viene, que ha sido prometido por Dios y que es un rey que dispensa la gracia del Señor a cada uno de nosotros. A partir de hoy, y con el favor de Dios, con respecto a la temporada que se nos acerca, hablaremos de una serie de textos proféticos relacionados al Mesías que viene, al Mesías que vino y al Mesías que ha de venir. Sin embargo, no solamente buscamos saciarnos de una forma intelectual, porque sabemos que hay contenidos proféticos que luego pueden saciar nuestro intelecto, pero no se trata de eso. Se trata más bien cómo percibes en tu vida y en tu corazón al Rey que viene, al Rey que ha venido y al Rey que ha de venir. ¿Cómo está tu relación con ese Rey? Y aquí es donde hago una súplica. Normalmente en los sermones o mensajes es cuando todos tenemos entendido que siempre va a haber una aplicación práctica para nuestras vidas. Quisiera pedirles que en la medida que ustedes estén escuchando esta palabra del Señor, oren al Señor para que se les abran los ojos, para que haya en ese sentido de maravilla y admiración por ese Rey que nos ha salvado. Por lo mismo, hermanos, este salmo lo vamos a estudiar bajo dos encabezados. En nuestro primer punto es la majestad del ungido, versículos 1 al 5. Y el trono del ungido, versículos 6 al 9. Así que sin más, amada familia, vamos a adentrarnos a este poema, a este cántico, la majestad del ungido, versículos 1 al 5. Algo que quisiera corroborar, que este salmo no es cualquier salmo, porque si tú lo lees en los subtítulos, dice que es un másquil de los hijos de Coré. Y cuando menciona que es un másquil, significa que es un salmo o es un poema que busca instruir, que busca dar una lección, que busca enseñar.
Y también dice que el autor humano o los autores humanos son los hijos de Coré. Los hijos de Coré son de la familia de Coat, de la tribu de Leví. Los hijos de Coré están muy asociados con la adoración musical en el templo, de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Debido a que tenemos a un salmista, a un autor, el versículo 1 comienza de esta manera. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Quiere decir que de su propio corazón empieza a fluir en abundancia algo muy bueno, algo agradable, un asunto que es digno de atesorar con todo tu ser, con todo tu intelecto, con todos tus sentimientos y con todas tus emociones. Todo tu ser está centrado en ese tema y no te lo puedes sacar de la cabeza ni del corazón. ¿Cuál es ese tema? Bueno, dice ahí, al rey dirijo mis versos. Tal vez a simple vista uno podría preguntarse, bueno, ¿qué importancia tiene que yo lea este versículo, saber que el salmista va a dedicar este salmo al rey? ¿Por qué no pasar de una vez al versículo 2? Amados, tú y yo sabemos que el Espíritu Santo no deja nada al azar. Tiene una razón de ser, un propósito. Dice que lo dedica al rey y literalmente esto se traduce como para el rey y sobre el rey. Dicho de otra manera, mi corazón solamente está enfocado en ese rey que gobierna mi vida, que es el dueño de mis pensamientos, es el dueño de mi voluntad, es el dueño de cada cosa que hago, digo o deshago. Y no solamente eso, que este es el tema principal de la canción, pero si tú has leído atentamente estos versículos, amados, lo curioso es que este salmo es un salmo abierto. Es decir, no hay una forma de identificar claramente a qué rey se está refiriendo. No hay una forma de decir que aquí se esté refiriendo al rey David, quien se decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero mató a Urías Eteo para quedarse con su esposa. No hay una forma que este salmo se pudiera adjudicar a Salomón, quien tuvo el regalo y la bendición de la sabiduría de lo alto, sin embargo siguió a los ídolos de sus mujeres y sacrificó en lugares altos. No hay una forma de saber qué rey está tratando humanamente hablando. Pero yo sé que tú te puedes adelantar a tus pensamientos de qué rey está hablando. Pero antes de que lleguemos a esa conclusión, dice ahí mismo, en ese versículo 1, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Y es en esta parte del texto que está la clave de cómo podemos identificar a ese rey. La palabra escribiente viene del hebreo safá, que significa escriba. Y como recordarás, un escriba es un experto en las escrituras, es un experto en la ley de Dios. Un escriba sabe de antemano que siempre que se habla de un rey está asociado a las promesas que Dios le ha dado a David en 2 Samuel capítulo 7. Un escriba sabe que Dios le ha prometido que su descendencia estaría permanente en el trono de David y que habría un hijo que reinaría sobre Israel para siempre. Por lo tanto, amados, cuando tú y yo estamos pensando en un rey que se va a establecer su trono para siempre, ¿quién podría ser ese rey ungido? ¿Quién podría ser ese Mesías? Sino nuestro Señor Jesucristo. Como dice Mateo capítulo 1, versículo 1, que Él es del linaje de David. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. C.S. Lewis, ¿te acuerdas? Es el autor de la serie de libros de las Crónicas de Narnia, comentó y vio que este salmo estaba apuntando a la Navidad. Cito: el nacimiento de Cristo es la llegada del gran guerrero y del gran rey. Entonces podemos ver que el salmista recibió una luz por parte del Espíritu Santo de que el rey a quien estaba dedicando sus versos, su poema, su canción de amor, era dedicado al rey que había de venir, nuestro Señor Jesús. Amados, esto nos debe de llevar a pensar en nuestros corazones y examinarlos profunda y sinceramente. ¿Quién realmente es el centro de tu vida? ¿A quién le dedicas todo lo que haces? Ya no digamos componer una canción de amor. ¿Realmente la amamos de corazón en todas las cosas que hacemos? Porque si tú te congregas y vienes a escuchar la palabra del Señor, pero tu corazón no está inclinado a Él en amor, tenemos motivos equivocados. Si tú sirves al Señor, esmerándote con todas tus fuerzas, pero si tu corazón no está inclinado al Señor en amor, tenemos problemas. Si tu corazón no está debidamente desbocado por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, tenemos un problema. Porque acuérdate lo que dice el salmista: en mi corazón rebosa un tema bueno. En tu corazón está realmente cálido para recibir lo que Cristo te ha dado, la gracia del Señor. En tu corazón realmente vive por la fe en Cristo Jesús. Caminamos con Cristo, respiramos por Cristo, anhelamos a Cristo, cantas a Cristo. ¿Qué es de tu vida, cada segundo de tu vida? ¿Qué es lo que más amas y atesoras en esta vida? Tú puedes decir: esto que hago, esto que digo, esto que pienso, se desborda de amor por mi Señor y mi Rey. Dice el versículo 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y por supuesto, no hay margen de comparación. Es el más hermoso de todo lo que hay en el universo. No hay cosa creada en este mundo, no hay cosa creada en toda la galaxia que se pueda comparar con la belleza infinita y gloriosa de Cristo Jesús. Él es el preeminente sobre toda la creación. Él es la gloria de Dios en la propia faz del Hijo amado. Él es la luz del mundo, Él es el sol de justicia. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dice una canción, Él es simplemente bello, Él es simplemente digno, tan maravilloso para mí. ¿Lo es para ti? ¿Lo es también para ti? También es absolutamente maravilloso que tu corazón realmente está desbordado en contemplar su gloria. Pero ¿sabes algo? Tanto incrédulos como aún nosotros los cristianos que todavía estamos arrastrados por ciertos deseos de la carne, muchas veces tenemos a menos a nuestro Señor. No lo consideramos tan hermoso a Él en comparación con las cosas del mundo, en comparación a todas las cosas que creemos, en comparación a todos nuestros ídolos, en comparación a nuestro amor por nuestros propios pecados personales.
Muchas veces lo tenemos como alguien que no tiene aspecto hermoso, ni majestad que le mirásemos, ni apariencia para que tú y yo lo deseamos. Como dice el profeta Isaías, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentaron aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y es precisamente, amados, que con nuestros propios pecados, con nuestros propios ídolos, con nuestra propia carne y aún nuestro corazón engañoso y perverso, no nos permite contemplar esa preciosidad de su gloria. No nos permite deleitarnos a Cristo en cada una de las páginas de este maravilloso libro. No nos permite concentrarnos en nuestra oración y quedar en silencio, esperando en el Señor. Porque muchas veces queremos vender su gloria, su hermosura por un bocado del mundo. Amados, Él es digno de adoración. Él es digno de que tú le ames. Él es digno de que tú le adores. Él es digno de que tú le alabes. Él es digno de que tú te acerques por la gracia del Señor. Dice ahí mismo en el versículo 2, la gracia se derrama en tus labios. ¿Cómo es que tú conoces la gracia del Señor? Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Y todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. ¿Cuál era esa palabra de gracia? En el contexto lo dice, acompáñame por favor, en el versículo 18. Cuando él se le dio el libro del profeta Isaías, él leyó esta porción de la escritura profética. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han escuchado. La palabra que destila de sus labios es el evangelio de la gracia del Señor. Es por su palabra, amados, que Él ha confrontado a los malvados, que ha suelto la dura de aquellos que le interrogan. Él ha sanado a enfermos, Él ha consolado a los dolientes, Él ha levantado entre los muertos. Es por su palabra de gracia que ha abierto los cielos para que se derramara sobre cada uno de nosotros el amor de Dios en Cristo Jesús, el Mesías y el Rey que viene. Volviendo a nuestro texto, versículo 2 dice, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Sí, Él es bendito, hermoso, glorioso. Él es el bendito que viene en el nombre del Señor y viene a nuestras vidas para darnos bendición espiritual en Cristo Jesús. Versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Nuevamente, cuando habla de la espada, amados, nos remite al Señor Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículos 15 al 16, no vayan, si quieren tomen nota, Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 y 16, se nos dice que Él regresa en su segunda venida para herir a todas las naciones con la espada que sale de su boca y que Él vendría a pisar en el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios. Y es en su manto y en su muslo que está un nombre inscrito. ¿Cuál es ese nombre inscrito? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
No hay otro Rey, no hay otro Señor, solamente Cristo Jesús. Y Él es el que manifiesta su espada, la cual sabemos, como dice en Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Es esta palabra la que nosotros podemos acercarnos a la gracia del Señor. ¿Tú pasas tiempo en ella? ¿Tú la lees todos los días? ¿Estás buscando de su favor? ¿Estás buscando de su gracia? ¿Estás buscando de su salvación? ¿Estás buscando de su santificación? ¿Estás buscando de su sabiduría? ¿Puedes contemplar la gracia, hablar a través de nuestro Señor en cada una de estas escrituras? También se le llama valiente. Es un hombre de guerra, no es un afeminado. Es un hombre de guerra. No solamente estamos hablando en términos de conflictos bélicos, sino que Él es el valiente que dedicó toda su vida a nacer la voluntad del Padre, algo que tú y yo no podríamos hacer. En vez de querer someternos a la voluntad de Dios, huíamos como ovejas, nos dispersábamos, amábamos más nuestras rebeldías de nuestro corazón. Sin embargo, Cristo no, Cristo respiraba todos los días. Que todo su anhelo, todo su alimento, toda su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y era valiente, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo ningún otro hombre que haya sido perfecto, no hubo otro hombre que haya sido justo, no hubo otro hombre que haya caminado en rectitud como lo hizo Cristo Jesús. Y se entregó en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados, amados. Esos pecados que evidencian precisamente nuestra cobardía, nuestra falta de concordancia a la ley de Dios. Amados, Cristo Jesús murió por nosotros en esa cruz y no lo merecíamos. Trabajó toda su vida, cada minuto, viviendo y obedeciendo los mandamientos de Dios por nosotros y no lo merecíamos. Y murió en nuestro lugar siendo condenado, llevando el peso de la ira del Señor sobre sus hombros, sobre Él. Y no lo merecíamos. ¿Quién como Él, amados, que es el único que podemos declarar, oh, valiente, el que viene, el bendito que viene en el nombre del Señor? Y resucitó al tercer día precisamente para decir, he conquistado a la muerte, he triunfado, he cumplido la ley, la justicia se ha hecho en Él para regalarnos el don de la justicia de Cristo Jesús, poder ser aceptos en el amado, para que el Padre pueda ver no a nosotros, sino a su Hijo amado. Nosotros vestidos de su justicia, vestidos de su amor, vestidos de su valentía. Porque Él es el todopoderoso en amor y es todopoderoso para salvar. Versículo 3, oh valiente en tu esplendor y en tu majestad. Versículo 4, y en tu majestad cabalga en triunfo. Amados, tú y yo lo sabemos, Él es el triunfador. No nosotros. Nosotros no hicimos nada. Es más, ni queríamos hacer nada. ¿O acaso algunos tuvo realmente en su corazón hacer algo para el Señor? ¿Con toda sinceridad y perfección? No. Y aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Él es el que triunfó, derrotando a todos sus enemigos. Él ha vencido a la muerte, como dice la Escritura. Que Él murió y resucitó al tercer día. Él ha vencido al diablo, quitando su poder y su imperio sobre todos los hijos de Dios, a los que debía de llevar a la gloria. Él ha despojado a todas las potestades.
en la cruz del Calvario, exhibiéndolos y avergonzándolos públicamente. Él ha declarado a sus discípulos en la última cena: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esas mismas palabras de aliento y de consuelo nos los dice también a nosotros. Y Él es aquel que nos ha dado la victoria sobre nuestra carne por su propio Espíritu, el Espíritu de Cristo, por el cual hacemos morir las obras de la carne. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Amado, ¿no te das cuenta en este preciso momento cuánto el Señor ha hecho por ti? Y no lo merecemos. De ese Rey que viene, el que ha venido y el que ha de venir. ¿No te parece asombroso que alguien haya dedicado toda su vida, su sangre, por ti y por mí? ¿Has visto alguna vez semejante amor? Y continúa el versículo 4, por la causa de la verdad y de la humildad y de la justicia. Sí, Cristo Jesús tiene su causa en la verdad, tiene su causa en la humildad, tiene su causa en la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y su testimonio es verdadero. Jesús es el manso y humilde de corazón y Él dice: vengan a mí y aprendan de mí. Y Él tiene su causa en la justicia porque Él es el justo, que por los injustos nos quiere llevar a Dios y aboga por nosotros. Y que nos ha regalado su justicia para vestirnos de ella, amados. Versículo 4 todavía dice: que tu diestra te enseñe cosas tremendas. En otra traducción, que tu diestra te enseñe cosas terribles, cosas horribles. Tú y yo sabemos que la diestra se refiere al poder de Dios, a la fuerza de Dios. Es la fuerza y el poder de Dios que guiaba a Jesucristo a lo largo de toda su vida. Y dice que le enseñaba cosas tremendas o cosas terribles. ¿Puedes imaginarte que el Padre guiaba al Hijo por su Espíritu Santo a llevarlo a cosas terribles? Y algo que me llamaba la atención es que la palabra te enseñe también se traduce como te dispara saetas, te dispara saetas, te dispara flechas. Dicho de otra manera, Dios lo encaminó a una escuela de sufrimiento para que fuera perfeccionado. ¿Qué fue lo que aprendió Jesús? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que pareció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en la cruz del Calvario, en manos de pecadores, para que Él viniera a ser fuente de eterna salvación para todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Él aprendió obediencia por su propio sufrimiento y caminó en temor de Dios, caminó en reverencia para hacer la voluntad del Padre y tomar la copa de su ira. Isaías 53:10 dice que Él fue herido, azotado, Dios quiso quebrantarlo a padecimiento cuando Él se ofrecía a sí mismo como ofrenda de expiación. Su aprendizaje no era algo meramente intelectual, amados. Su aprendizaje de obediencia, porque Él fue perfectamente obediente a lo largo de su vida, fue vivir todos los sufrimientos, su debilidad y su humillación. Acompáñame de nuevo al Salmo 45, versículo 5. Dice: tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti.
En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Y es curioso que el Hijo de Dios fue asaeteado para vivir la experiencia humana, para ser humillado. Sin embargo, ahora es Él el que tira las flechas a sus enemigos. Si tú y yo somos sinceros, nosotros hemos sido enemigos de Dios en nuestro corazón. Éramos hostiles a su reino. Nos negábamos a su gobierno. No queríamos tener una vida santa. No nos interesaba tener una vida piadosa. No nos preocupaba realmente por obedecer a Dios y su palabra. ¿Cuántas veces no hemos rechazado a quienes nos predicaban el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado a nuestros parientes y familia que nos han querido compartir de Cristo? ¿Por qué? Porque no queríamos vivir bajo su gobierno, queríamos vivir bajo nuestra propia voluntad. No queremos un Dios que reine sobre nosotros. Queremos ser nosotros mismos dioses. ¿Y sabes qué es lo que tuvo que hacer Dios para doblegar ese orgullo en nuestro corazón? Dispararnos flechas hacia nuestro corazón. Tenía que matarnos a nosotros mismos. Matar el corazón de piedra que había en nosotros, quebrarlos para que de ahí supurara un corazón de carne, un corazón vivo por el Espíritu Santo. Un corazón que realmente anhele y ame al Señor. Dios en su soberanía, en su gracia, nos derrotó, nos conquistó, puso su estandarte sobre nosotros para declararnos suyos. Nos clavó el asta de la cruz del Calvario para que el nombre de Cristo sea sobre nosotros. Él nos atraviesa con su flecha en nuestro corazón para transformarlos. Y amados, esto es muy necesario que nos mate, en el buen sentido de la expresión. Es necesario que mate nuestros ídolos. Es necesario que mate nuestros pecados más amados. Es necesario que mate nuestros pensamientos carnales. Es necesario que mate nuestras inclinaciones naturales hacia el pecado. Solo para que tú y yo podamos admirar la belleza de la santidad del Señor. Por lo que te pregunto, amado, ¿cuánto tiempo pasas en oración buscando el rostro del Señor? ¿Tú has dispuesto tu corazón y descansar en Él para decirle, Señor, mátame más y más para ser crucificado juntamente con Cristo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque tú puedes orar eso. Que muera yo y viva Cristo. Que muera yo y me gobierne el Espíritu Santo. Que muera yo y su palabra more con abundancia en mi corazón. Amados, toda esta porción de la Escritura que acabamos de leer se puede definir en una sola frase. Necesitamos vivir del Evangelio. Vivimos por el Evangelio de la salvación, de la gracia, el Evangelio de Cristo Jesús. No solamente para ser salvos, sino también para ser santificados por ese bendito Evangelio que nos recuerda la razón de ser de nuestra vida como cristianos, que nos recuerda nuestra esperanza bienaventurada que tenemos por la segunda venida de Cristo, que despierta en nosotros el amor, el deseo, el anhelo por nuestro Dios. Porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sin embargo, aquí ya nos presenta quién es ese rey, ya nos ha mostrado ciertas cualidades, ciertas características de su perfección. Este rey tiene un trono, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el trono del ungido. El trono del ungido. Dice versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad.
Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Notaron esas frases insertas en estos versículos? Tu trono, oh Dios, y luego en la siguiente porción, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. De repente llama al rey Dios. Y eso es algo que dentro de la revelación del Antiguo Testamento no lo podrías ubicar, identificar tan fácil. Pero a la luz del Nuevo Testamento podemos encontrar a quién se está refiriendo, al rey como Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8, que dice prácticamente lo mismo, pero fíjense cuál es el agregado por inspiración del Espíritu Santo. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Prácticamente las mismas palabras que encontramos en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Entonces podemos ver que proféticamente hablando, Dios inspiró a los hijos de Coré para señalarnos la deidad del Hijo. En el versículo 6, el mismo rey es llamado Dios, y en el versículo 7, el rey se relaciona con Dios recibiendo una unción especial. Luego dice ahí mismo, en esa porción, el Dios tuyo. Y podemos entender que eso se refiere a Dios Padre y la posición del Hijo como segunda persona en la Trinidad, siendo Él la encarnación de Jesucristo de acuerdo a Hebreos 1. Por lo tanto, podemos encontrar en estos textos, amados, que son el fundamento de la Trinidad al mencionar tanto al Padre como al Hijo. Ahora bien, aquí se nos menciona también en esta escritura ciertas características de su trono o de su gobierno. Son 4. Número 1, su trono es eterno y para siempre. Su trono es eterno y para siempre. Ya vimos que en Hebreos 1:8 dice que su trono es por los siglos de los siglos. Mientras que en 2 Samuel capítulo 7, versículos 13 y 16, dice que Dios establece el trono del reino del Hijo de David para siempre. Podemos entender, por tanto, que el atributo de la eternidad es un sello del aspecto mesiánico del rey. Número 2, en este trono encontramos el cetro de equidad, que es el cetro de tu reino. El cetro es una vara de gobierno, una vara para gobernar sobre una familia, sobre una tribu o sobre una nación, con rectitud, justicia y derecho. Esto quiere decir que su gobierno no está basado en la opresión, no está basado en la agresión, está basado en la voluntad perfecta de Dios. Número 3, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Es decir, que la justicia de su reino deriva del carácter justo del rey. La justicia de su reino deriva del carácter justo del rey. Y eso también nos habla mucho acerca de la santidad, de su carácter santo, porque su amor es prácticamente un afecto perfecto, algo que se deleita en la justicia perfecta de Dios. Y su aborrecimiento es un odio a toda maldad moral, a toda impiedad. Por lo que podemos concluir con eso, que el rey es santo. Tiene una manera de vivir santa. Y es cierto, porque tú y yo recordamos, por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, que Jesús es aquel que no conoció el pecado. O como en Hebreos 7:26, que Él es santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores.
Jesús es la plenitud de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Y número 4, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando habla de ese verbo ungido, tú y yo entendemos que habla de la unción. La unción es un acto de consagrarse a Dios, siendo elegido para una comisión especial. Se le unge con un bálsamo de olivo perfumado. Y dice que es una unción de alegría porque está hablando en el contexto de un festejo solemne. Marcos capítulo 1, versículo 1, nos confirma que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 38 nos dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, haciendo bienes a su pueblo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estaba respaldando esa unción, estaba respaldando su misión, su razón en la vida. Y la expresión más que a tus compañeros puede referirse a todos los reyes que le antecedieron en el Antiguo Testamento, pero que ninguno llegaba a compararse con él. No había margen ni gota de comparación al lado de Cristo Jesús, el Hijo Santo de Dios. Entonces, con relación al trono, podemos ver que el Rey es Dios, es eterno, es justo, es santo y es el ungido. Luego dice el versículo 8, todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Sus vestiduras ya están preparadas para esta celebración, la celebración de su boda con su reina. Sus vestiduras eran santas, tenían elementos de prosperidad, realeza, estaban consagradas y que señalan toda su pureza total. Dice también, desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Desde palacios de marfil. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús descendió de la casa del Padre para casarse con su novia. Debe ser un motivo de celebración, con instrumentos de cuerda, con alabanza, con gozo, con regocijo, con alegría. Debe haber en el cristiano realmente un corazón entregado en gratitud y alegría para con el ungido. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19 y estaremos alternando la parte final de este salmo con este capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, ya apuntando hacia la eternidad cuando Cristo venga. Dice el versículo 7 del capítulo 19, regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero se están acercando. La celebración está llegando. Luego dice, volviendo al Salmo 45, sin desquitarnos del Apocalipsis 19, en el versículo 9 del Salmo 45 dice, hijas de reyes hay entre tus damas nobles. Sencillamente lo que está diciendo es que hay invitados en la boda. Hay convidados a esta boda. Hay quienes se acercan para celebrar esta unión marital. Termina diciendo el versículo 9, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. ¿Quién es la reina? La iglesia. La iglesia es su reina. Como Cristo está a la diestra del Padre, así la iglesia está a la diestra de Cristo. Dice Apocalipsis 3:21,
que el rey concede al vencedor sentarse con él en su trono, así como él también se sentó en el trono de su Padre. Aquellos que venzan. Pero como ya hemos dicho en Romanos 8:37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Y ahí es donde la iglesia como su esposa brilla con la luz de su esposo. De nueva cuenta en Apocalipsis 19, versículo 8 dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Acaso por nuestros propios medios hemos sido santos? No. El único santo es Cristo Jesús. Y en Cristo estamos revestidos. En Cristo estamos revestidos de su santidad. En Cristo Jesús estamos revestidos de su justicia. En Cristo Jesús estamos revestidos de su vida perfecta. Y algo que nos debe hacer reflexionar acerca de esto es que fallamos al Señor y pecamos contra el Señor y manchamos ese vestido. Y de verdad, si tú eres hijo de Dios, eso duele. Porque Cristo Jesús lo dio todo por nosotros. Nos debe pesar en el alma, en el corazón, cuando contristamos al Espíritu Santo y cuando nuestros pecados, en cierto modo, manchan esas vestiduras. Claro está, sabemos que la vestidura de Cristo es perfecta, es santa, inmaculada. Pero en un sentido nos descuidamos. Vemos nuestros pecados, vemos nuestros ídolos, vemos nuestros deseos y nos ensuciamos. Amados, no merecemos esas vestiduras, pero el Señor la ha hecho para nosotros. Y el Señor la ha puesto así en el día de la gran boda del Cordero, de lino fino, con bordes de oro, preciosa e inmaculada, delante de su presencia, para hacernos suyos por toda la eternidad. El novio, el rey, amó a su iglesia y se dio a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, sin que tenga arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Esto nos debe motivar a pedirle al Señor que nos ayude a ser santos en toda nuestra manera de vivir, con la gratitud de que algún día recibiremos esas vestiduras de lino fino. Amados, pon tu mira en Cristo Jesús. Hemos sido lavados por su sangre preciosa. Hemos sido comprados por su sangre preciosa. Él nos desea, Él nos quiere poseer, nos quiere hacer suyos por toda la eternidad, para siempre. Valga la redundancia, la hipérbole. O sea, comprende la magnitud de la belleza de este regalo que no merecemos porque lo hemos despreciado con todo nuestro ser y sin embargo Él nos ama a pesar de nosotros mismos. A veces somos como Gomer, la mujer de Oseas, despreciando a nuestro esposo, yendo tras nuestros amantes, tras nuestros ídolos, tras nuestros pecados. Y Él tiene un amor perseverante, indestructible, interminable, eterno, que abraza, perdona y da gracia. ¿No es motivo suficiente para que tú le des gracias a Dios ahora? Por la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Apocalipsis 19, versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Quisiera hacer una apelación final. ¿Tú recuerdas la parábola de nuestro Señor? Aquella parábola en la que el rey llamó a muchos invitados y no todos quisieron entrar y pidió a todos sus servidores que arrastraran a todos los que habían en el camino para que estuvieran en la boda del Cordero. Y que hubo uno que no estaba vestido de boda y que fue echado al lloro y a crujir de dientes. Examina tu corazón. ¿Tú estás invitado a esta boda? ¿Estás vestido de la justicia de Cristo Jesús? ¿Has sido lavado por la palabra? ¿Has escuchado la palabra de gracia en tu vida? ¿Has sido santificado por su sangre preciosa que nos limpia aún nuestras conciencias de obras y de pecados? ¿Te has acercado al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio? Si no es así, ven a Cristo. Ven al Señor Jesús, que Él es el Dios que es amplio en perdonar. El Dios que devora de toda gracia. Él es el Rey que si tú te sometes a su gobierno, será un deleite para ti. Él es el Rey que ha de venir. Ya vino y murió por nosotros y Él vendrá para recogernos y para hacer separación del trigo y la cizaña, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Amados, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No esperes hasta que llegue Cristo y te diga que tú no estás invitado a esta boda, que te cierre la puerta en tu propia cara. Busca a Cristo con todo tu corazón. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir, porque solo Él es el Rey que llena nuestras vidas, nuestros corazones y nos reconcilia con su Padre y nos libra de la ira venidera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados. Y una vez más, que no nos cansemos de admirar la belleza y las maravillas de nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús, el Rey y el ungido, que nos ha dado de su gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra bendita y gloriosa. Gracias, Señor, porque no merecemos nada. Diste tanto y nosotros dimos casi nada, o nada, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo amado. Sacrificaron esa cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tu iglesia, tu reina, y que tú pones en nuestro corazón por tu Espíritu precioso el anhelo y la esperanza de estar en tus bodas, en las bodas del Cordero, que quita el pecado del mundo. Señor, perdónanos si hemos sido mediocres y fracasados en no mirar tu majestad y tu belleza. En no ver, Señor, que tú eres el Rey que vendrá por segunda vez. Ajusta nuestros corazones para que nuestros ojos estén fijos en ti, para que cada día estemos velando, orando, siendo afirmados en tu gracia y en tu amor. Señor, escudriña nuestros corazones y ayúdanos para ser hallados en Cristo Jesús, en su mano, en su reino y en su corazón. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador, cuyo nombre oramos. Amén y amén.